Hola y bienvenidos al Daily Market Update en su versión de resumen semanal. Hoy es viernes 15 de abril del 2011, los mercados están cerrados, los futuros también están cerrados y como siempre vamos a comenzar con los futuros del S&P 500. Hoy una sesión positiva en el S&P 500, aunque en la semana terminamos con un poco de retroceso, perdimos un poco de terreno y de todo este movimiento que tuvimos en semanas anteriores hacia la alza, estamos retrocediendo hacia lo que es el 38.2% en esta área psicológica de 1300 puntos, que es donde teníamos también el Moving Average exponencial de 2.33, es justo donde estamos encontrando soporte y empezando a rebotar hacia el alza. Estamos dejando una vela con algo de momentum hacia el alza, no hay patrones de reversa, todo sugeriría que todavía podríamos ver continuación de este impulso hacia la alza. Patrones que se están presentando, posible head and shoulders en esta área, parecería que estamos haciendo el hombro derecho en estas áreas, pero realmente habría que tener un poquito de cuidado porque esto también podría parecer un double top, y si dejamos un lower high en estas áreas y empezamos a ver continuación hacia la baja, esto podría acelerarse un poco hacia la baja. La tendencia continúa siendo hacia la alza en el largo y mediano plazo. Corto plazo está un tanto neutral por estas áreas, mientras no rebase y no cierre por encima de 13.20, todavía se ve un poquito neutral el mercado en estas áreas y con algunos mensajes mixtos, por decirlo de alguna forma, en estas áreas. Pasando al gráfico intradía, probablemente uno de los niveles más importantes para estar observando esta semana va a ser 13.20, es un área donde estuvimos encontrando muy buen soporte en todas estas sesiones donde estuvimos oscilando lateralmente, y fue cuando rompimos por debajo de este nivel que realmente se aceleró el movimiento hacia la baja. Retomamos este nivel y creo que longs podrían retomar un poco de confianza en el mercado, simplemente habría que tener cuidado porque podría ser este nivel de resistencia para de ahí ver continuación de esta pequeña tendencia que tenemos en el corto plazo hacia la baja. También corresponde al 61.8% de todo este movimiento hacia la baja, aparte de ser un área importante de resistencia en el corto plazo. Áreas de soporte y resistencia, como decíamos, 13.20, 13.25 es un área un poquito más grande. Realmente toda esta área de resistencia por encima de 13.35, que es la parte alta de todo este rango, y es de hecho donde dejamos resistencia en hace un par de semanas, donde dejamos este posible double top en el S&P 500 del cual estábamos hablando. Por debajo soporte tenemos 13.17, que es más bien 13.15 donde estuvimos encontrando soporte. 13.10, un área muy importante de soporte, que de hecho es también donde encontramos buen soporte el día de hoy. Y por debajo 13.05 y 1300, un área psicológica y que funcionó como buen soporte hace un par de sesiones, donde empezamos a rebotar esta vez en el S&P 500. Mezclado el mensaje en particular en estas áreas, a largo plazo continúa siendo la tendencia hacia el alza, a corto plazo hacia la baja y mediano plazo simplemente neutral, y habría que estar viendo en particular, creo, este nivel para ver si lo podemos retomar o si funciona como resistencia y de ahí continuación hacia la baja. Pasando rápidamente a ver los demás índices, tenemos aquí un mensaje bastante distinto. Los demás índices, estamos viendo el Nasdaq bajo mucho más presión, tuvimos un rebote al cual ni siquiera se acercó a estos highs anteriores, tenemos un lower high por el momento, empezamos a ver algo de corrección hacia la baja, el rebote ni siquiera ha sido en realidad un rebote en estas áreas, más bien ha sido un movimiento lateral, no ha podido romper por encima de los 1320 puntos y continúa bajo bastante presión, en particular el Nasdaq. El Dow se ha visto mucho más fuerte que los demás índices, continúa encontrando muy buen soporte, estamos muy cerca de los últimos highs, de hecho el Dow rompió por encima de este high anterior, así es de que no parece técnicamente un double top, rompimos estos highs anteriores y el retroceso fue pequeño en estas áreas, así es de que parecería que podría haber continuación hacia el alza, y el Russell 2000, que fue realmente uno de los índices con mucho más impulso hacia el alza, que rompimos muy por encima de estos highs anteriores que estamos viendo en los demás índices, pasando a verlo, tuvo un retroceso bastante más importante, pero el impulso también fue mucho más importante hacia el alza, rompiendo con mucho más fuerza, y ahora una vez más encontrando buen soporte en estas áreas, empezando a rebotar, pero está realmente lejos de estos highs anteriores. Probablemente lo único que me preocupa en todos estos mercados, viendo lo que está ocurriendo, es la similitud que existe con lo que ocurrió en el 2007, 2008, antes de ese enorme movimiento que tuvimos en los mercados hacia la baja. Primero empezamos a ver commodities dispararse con enorme fuerza hacia el alza, totalmente fuera de control, empezamos a ver granos en particular con un movimiento muy fuerte hacia el alza, al igual que energéticos. De ahí los índices, es exactamente el mismo cuadro, el S&P 500 no pudo romper el high anterior, mientras el Dow estaba rompiendo hacia nuevos highs, al igual que el Russell 2000, y solo fue cuestión de tiempo, un par de meses,
perdieron momentum los mercados y de ahí todos sabemos lo que pasó en el 2008, esos enormes movimientos que vimos hacia la baja. Espero estar totalmente equivocado, esto sea únicamente una corrección pequeña, pero las similitudes son verdaderamente aterradoras, por decirlo de alguna forma. Pasamos a ver commodities y estamos viendo el maíz en barras de días. El maíz, desde que tuvo este movimiento muy fuerte hacia el alza después del reporte del USDA, tuvimos un gap hacia la alza en un par de días que estuvimos lock limit up. Se ha estado atorando en esta área entre 7.40 y 7.70. Estamos encontrando ya un poco de resistencia. No sería raro regresar, cerrar el gap y tal vez a partir de ese nivel encontrar otra vez más soporte. Por el momento se empieza a ver un poquito presionado, algo lateral. Demás granos de hecho han perdido bastante la tendencia. La soya ya tiene un par de semanas que ha estado encontrando mucho más resistencia, que ha estado de hecho con algo de tendencia hacia la baja, con esta serie de lower highs en estas áreas. Y el trigo en particular se ha visto mucho más presionado en semanas anteriores. Es únicamente el maíz en realidad el que en las últimas semanas ha estado encontrando tanto soporte con un movimiento tan fuerte. El trigo también en barras de días, lower highs, lower lows, y en barras de días en particular tiene tendencia hacia la baja. Pasamos ahora al petróleo y seguimos viendo buena tendencia hacia la alza, una serie de higher lows, higher highs, y continúa este zigzag hacia la alza. Por el momento tenemos resistencia únicamente hasta esta área de $114. Áreas de resistencia están funcionando como buen soporte en este contrato, que son niveles un poco distintos. Estamos encontrando buen soporte en $106.50, que es donde tuvimos todas estas áreas de resistencia. Ahora está funcionando como soporte. Por debajo tenemos esta área de $104.50, también un área de anterior resistencia funcionando como soporte, y por debajo tenemos soporte ya hasta los $98, que es donde estuvimos encontrando toda esta resistencia en meses anteriores. La tendencia continúa siendo hacia el alza y seguimos haciendo toda esta serie de higher lows, higher highs, pero el último retroceso fue un poquito más violento. Soporte estamos viendo otra vez más en viernes, especialmente los viernes hemos estado viendo algo de cobertura hacia el final del día, así es de que podría ser una vez más lo que ocurrió en esta barra anterior, simplemente cobertura en viernes, lunes y martes, un poco de retroceso ya que no ocurra nada el fin de semana. Habría que esperar hacia el lunes y que no pase nada el fin de semana, ninguna sorpresa en Medio Oriente o en alguna otra parte del planeta. Pasamos ahora a los futuros del oro, también en barras de día. Seguimos viendo continuación de la tendencia hacia el alza, especialmente una vez que rompimos por encima de toda esta resistencia, 1444. Está funcionando como excelente soporte y de ahí continuación hacia el alza. Estamos cerrando en nuevos highs históricos en el oro y simplemente no parece haber ningún tipo de resistencia en estas áreas una vez que rompimos por encima de este último nivel de resistencia. La tendencia continúa siendo muy fuerte hacia el alza, y la plata muy parecido también lo que está ocurriendo. De hecho, la plata ha tenido movimientos mucho más fuertes hacia el alza, tiene una tendencia muy pronunciada con retrocesos muy pequeños, y de ahí nuevos highs, y de hecho estos son también nuevos highs históricos en la plata. Simplemente continúa la tendencia con mucha fuerza hacia el alza, y especialmente en la plata muy buen volumen involucrado en estas áreas, en estos nuevos highs. Pasamos ahora a las divisas y estamos viendo el pound contra el dólar en barras de días. El pound continúa lateral en todo este rango que ha estado creando, unos 64, unos 59 aproximadamente. Ahora estamos dejando un posible higher low en una tendencia hacia la alza en el pound, y lo que estuvo pareciendo como rango lateral, y especialmente en este último movimiento hacia la baja que podría ir a probar otra vez más este nivel, estamos dejando un posible higher low, y parece también que se está comprimiendo el precio en estas áreas, parece un triángulo ascendente, y si rompemos y cerramos por encima de unos 64 se podría también acelerar el pound hacia la alza. Pasamos ahora a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un gráfico de días. El euro esta semana totalmente atorado en estas áreas. Tuvimos las 5 sesiones en un rango bastante pequeño, perdiendo algo de momentum. Parecería una de dos: o estamos perdiendo momentum muy bien, una corrección un poquito grande en el euro en estas áreas, o simplemente oscilación lateral para de ahí ver continuación hacia el alza. En realidad no hay mucha resistencia en estas áreas. 1.45, 1.45.50 hemos estado encontrándonos con resistencia. Es un área de la cual habíamos comentado que era la próxima área de resistencia una vez que rompimos por encima de 42.50, y de ahí lo que estamos viendo es movimiento lateral. Áreas de soporte y resistencia en el euro: 1.45, 1.45.50 es la única área de resistencia. Por debajo estamos encontrando soporte en 1.44, 1.43.50, de hecho estamos creando buen soporte en estas áreas. Por debajo 1.43 y 1.42.20 como las próximas áreas de soporte. Por el momento un poco lateral en el euro. Si rompemos por debajo de 1.43.50 podríamos empezar a ver una corrección un poquito más grande. Rompemos por encima de 1.45, 1.45.50 y simplemente podríamos ver continuación de la tendencia hacia la alza.
Pasamos ahora a los futuros del índice del dólar. Estamos rompiendo por debajo de los 75,5, por debajo de este nivel donde hemos estado encontrando mucho soporte en todos estos años anteriores. Y una de las teorías de las cuales estábamos hablando era que probablemente podríamos romper por debajo de este nivel, crear un poco de pánico, una falsa expectativa de que el dólar podría colapsarse en esta área, retomar el nivel, agarrar a todo el mundo mal parado con shorts y de ahí empezar a ver un movimiento fuerte hacia el alza. Por el momento realmente ha habido poco volumen en estas áreas, ha habido muy poca convicción por parte de shorts y habría que ver qué ocurre en las semanas próximas. Por el momento realmente la tendencia continúa siendo hacia la baja, pero yo estaría viendo muy de cerca este nivel en este nuevo contrato en los 75,5. Retomamos este nivel y es probable que empecemos a ver shorts cubriendo posiciones con un poco de prisa y un poco de presión en el euro y en el pound seguramente. Eso es todo por el Daily Market Update en su versión extendida de fin de semana. Espero les haya sido informativo, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes y mucha suerte con su trading.